A ver, continuando con la siguiente y última exposición de la noche del día 1 del primer aniversario de RAI Perú, estamos con la ingeniero Nina Catacora, que nos va a presentar el tema de revisión BIM de la norma EM030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La ingeniero Nina Catacora es especialista en operación y diseño y mantenimiento de equipos e instalaciones electromecánicos, ¿no? Con objetivos BIM de eficiencia energética. Ella actualmente está como ingeniero de proyectos en la institución ZB Consultores y Amingo Pro SAC. Es una ingeniera que tiene mucha trayectoria en el rubro de mecánica desde el año 1994, donde empezó a hacer sus prácticas profesionales. Sin más preámbulo, ingeniera Nina, por favor, prosiga con su presentación. Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniera. ¿Me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí se le ve. Por favor, ¿puede presentar sus diapositivas? Sí, vamos a presentar las diapositivas. Bueno, en esta oportunidad, felicitando al capítulo peruano de la SHRAE, quiero agradecer también la oportunidad que nos están dando para poder hablar sobre un tema que es de actualidad. Y lo estamos viendo desde un punto de vista bastante holístico para los proyectos, que es la metodología BIM. Y se trata pues de un tema que es de bastante importancia y que en los últimos tiempos, con motivo de la pandemia última que hemos vivido, se ha puesto pues en relevancia. Queríamos ir mencionando algunas cosas, ¿no? A veces decimos una verdad tan grande como el aire que respiramos, pero muchas veces no le damos importancia en realidad al aire, porque el aire no se ve, por lo tanto, no lo tenemos en cuenta. También tenemos otra cita, dice: la vivienda y los lugares de trabajo deben ser acorde a la especie que los habita o los usa, ¿no? Entonces, si los seres humanos respiramos aire, nuestras viviendas, nuestros lugares de trabajo, los lugares donde desarrollamos nuestras actividades económicas, deberían de tener pues la calidad del caso. Nos vamos al contenido. ¿Qué temas estamos abordando en esta charla? Vamos a desarrollar pues un pequeño objetivo, un pequeño marco teórico, algunos temas importantes que determinar antes de mencionar pues el tema de fondo, algunas comparativas en tema de cálculo y también unas conclusiones finalmente, ¿no? Previo un paso por el BIM, por el Revit BIM. ¿Por qué hacer esta charla, no? Entonces, somos seres humanos, respiramos aire y lo olvidamos. Lo olvidamos y de verdad que lo olvidamos. Porque muchas veces vemos que en los presupuestos no se tiene en cuenta la ventilación y gracias a la norma EM030 ya se está teniendo en cuenta,
pero anteriormente era algo opcional, ¿no? Entonces, tenemos pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? La composición del aire, 21% de oxígeno, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y tenemos esas pequeñas cantidades de otros gases, entre ellos pues podríamos tener al dióxido de carbono, que es lo que vamos a emitir después de una respiración. Y este dióxido de carbono va a ser parte de la medición de los famosos aerosoles, que ahora todos hemos venido a saber, pues porque nos ha interesado cómo se está contagiando el COVID. Pero en general, no es solamente un tema de COVID, sino también acordémonos que estamos, lamentablemente estamos en el Perú y bueno, ahorita estamos desarrollando esta charla desde la ciudad de Lima y tenemos que tener en cuenta pues de que no solamente es el COVID, no solamente son los SARS, sino también es la TBC y otras enfermedades que se pueden transmitir a través de todo lo que son los aerosoles, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que existen personas, un porcentaje más o menos importante de personas que cuando están en contacto con los microbios de la TBC, pues se contagian con facilidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esta forma de manejarnos en la ventilación efectivamente ya se estaba dando en otros lugares del primer mundo. Y ahora con el tema que hemos tenido en la última pandemia, se ha actualizado. Y de verdad que no nos acordamos, ¿no? De verdad que no nos acordamos porque, imagínense, era para que de repente en el último partido de fútbol en La Paz, Bolivia, de repente nosotros como selección peruana, de repente nos acerquemos a de repente adaptarnos a las alturas con mayor anterioridad. Y también vemos pues de que en el Perú realmente pues hemos tenido 200.000, más de 200.000 muertos, ¿no? Con el COVID. Pero ¿qué es la, qué es el BIN, ¿no? ¿Qué es la ventilación? ¿Qué es el Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿Para qué es? No es nada del otro mundo, ¿no? No es nada que de repente no se deba de saber, es algo realmente que debe ser cotidiano, no es algo de repente de las estratosferas, no es algo tremendamente genial, ¿no? A ver, en lo que se refiere al BIM, pues se trata de una metodología de trabajo de tipo, como está resaltada la palabra, de tipo colaborativo, ¿no? Que va a utilizar varias herramientas, entre ellos, pues, todos los estándares que nos va, la legislación peruana nos obliga a utilizar. Y también vamos a utilizar herramientas y tecnologías de tipo digital para poder llevar una idea, ¿no? Desde una idea o un proyecto, vamos a llevarlo a través de todas sus etapas, que son primero el perfil, antes existía la prefactibilidad, ahora existe simplemente la factibilidad, que es el estado de preinversión al estado de inversión, ¿no? Donde se hacen los estudios definitivos del expediente técnico y la ejecución. Y luego vamos a tener la posinversión. En la posinversión, pues vamos a tener los costos de mantenimiento y de repente al final, ¿qué se va a hacer con el proyecto? El cierre, ¿no? Entonces, nosotros debemos, pues, ver al proyecto no solamente como
de repente solamente la parte de la ejecución, que se entrega el proyecto y nos olvidamos del mantenimiento, nos olvidamos, como se dijo en la charla anterior, de cómo son los costos de operación, si es de repente conveniente o no es conveniente, ¿no? Ejecutar este proyecto. Y todo esto lo sacamos, pues, ¿de dónde, no? Estamos sacando del MEF, ¿no? El MEF ha sido uno de los principales impulsadores del BIM en el Perú. ¿Y por qué? Vale, y otra cebolita. Ya, espera, espera. ¿Por qué? A ver, tenemos por ahí un poco de bulla. Porque con el BIM nosotros podemos predecir los costos en todas sus etapas de un proyecto, el comportamiento, y podemos manejarlo preventivamente, y eso nos va a ayudar pues a su financiamiento. Tenemos un resumen de las principales características del BIM. En primer lugar, hablamos de que es una metodología de trabajo, es un método de trabajo de tipo colaborativo, ¿no? De archivos que están compartidos en un entorno común de datos. Segundo, es una base de datos de información digital que va a crear una maqueta digital, pero esa no es toda su característica. Es transversal al proyecto, como habíamos dicho anteriormente, va a abarcar todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. La preinversión, la etapa de inversión y la postinversión. Y su madurez va a estar dada por la dimensión, el grado de integración de datos que se alcance. Y es increíble, pero en estos momentos en el Perú y en muchos países vecinos, la madurez que se alcanza con el BIM, pues no llega a 7, no llega a 6D. Con las justas puede llegar de repente quizás en, en un éxito muy grande, quizás a un 5D, ¿no? Hemos tenido de repente proyectos donde se quiere alcanzar el 6D, y principalmente es porque de repente no se tienen algunas consideraciones que vamos a tratar de analizar en esta charla. Y vamos a ver pues de que la madurez del proyecto también está dada por el LOD, el grado de desarrollo del proyecto, que es el detalle, ¿no?, que se puede tener respecto a esa maqueta digital. Y realmente es bien importante porque muchas veces se llega solamente en esta maqueta digital a tener solamente la visibilidad del proyecto y muchas veces no se hacen análisis energéticos, ¿no? Realmente llegar a un análisis energético en BIM a veces es un poco difícil porque las colaboraciones o lo colaborativo a veces se va a quedar de repente retrasado porque a veces todos no hablan el mismo idioma y todos a veces no tienen la misma formación. En otras palabras, todos no están viendo las cosas del mismo modo. Tenemos aquí unas figuras donde se habla del plan de ejecución BIM, el BEP en inglés. Y de verdad que hay una serie de teorías, cada una por distintos países, y todo esto se desarrolla, pues, y de repente se copia, y se quiere llegar, pues, a tener éxito en esto. Inclusive en nuestro país, vecino de Chile, ¿no?, donde se ha impulsado, pues, la migración de la ejecución de proyectos
de la forma tradicional a la forma BIM mucho antes que nosotros en el Perú. Ahorita tampoco llegan, ¿no? Simplemente llegan a hacer una maqueta digital y no llegan a cumplir lo que requiere, pues, y todas las herramientas que se pueda usar con el BIM. También tenemos, a ver, qué cosa es ventilación. Nos dice, y esto lo estamos sacando justamente de la norma misma, la norma que estamos analizando, la EM 030, que dice, es el proceso de suministrar o retirar aire de un ambiente con el fin de controlar los niveles de contaminación del aire, la humedad y o temperatura dentro de este. Tenemos que entender que ahora todo eso ha sido elevado a una obligación, ¿no? Una obligación que se debe de cumplir en los proyectos. ¿Qué es el Reglamento Nacional de Edificaciones? El Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma con la cual, es el conjunto de normas con las cuales nosotros vamos a poder ejecutar los proyectos, las edificaciones, la infraestructura del Perú, ¿no? Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma o el conjunto de normas sobre las cuales las observaciones a nuestro trabajo van a ser comparadas con estas normas, si es que se está cumpliendo o no. Y la norma EM.030 de instalaciones de ventilación es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, conjuntamente con otras normas que van a ver distintos aspectos del proyecto, ¿no? Tenemos la IS.010 de instalaciones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Y en la actualidad, pues esta norma, desde septiembre del año pasado, ha cambiado y de repente el contenido de esta norma lo vamos a tener resumido en la diapositiva y este contenido pues está en 5 capítulos, ¿no? Tenemos las disposiciones generales, donde se establece la obligación de su uso. Incluso cuando salió esta norma, estaba abarcando a los proyectos que estaban en la etapa de estudio definitivo o de repente previas a su ejecución para hacer pues de que sea obligatorio que los ambientes con ocupación humana lleguen a tener la ventilación del caso, ¿no? Y si anteriormente en el capítulo 2 siempre teníamos la forma de repente cómo se estaba calculando la ventilación y se estaba calculando con renovaciones por hora, se empezó a tomar como base la norma ASHRAE 62.1, la tasa mínima de ventilación, ¿no? Se empezaron a dar tablas y a especificar de repente factores que pueden distorsionar esto, como la altitud y de repente las solicitudes de confort o de temperatura de aire interior, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 3, pues teníamos algunos sistemas de ventilación para
con algunas disposiciones generales, ¿no? Y en el capítulo 4 para determinados sistemas especiales, ¿no? Como la extracción de humos, para las cocinas, que dicen las extracciones de grasas, o todas estas cosas que son bastante específicas. En el capítulo 5 se dieron consideraciones generales respecto a los ductos. Y también se llegó a indicar el uso de luz ultravioleta, ¿no? Para poder hacer las desinfecciones, en este caso, que estaba pues en ese momento íbamos a entrar recién a la segunda ola, ¿no? De la pandemia. Tenemos una pequeña línea del tiempo respecto a la evolución de la norma M030. Tenemos pues los decretos supremos con los cuales nació pues la comisión, el CEPARNET, que va a ser quien modifica y crea y quien formula el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos en su nacimiento, la norma pues nació junto con el Reglamento Nacional de Edificaciones, nació pues el año 2006, ¿no? Y teníamos su cálculo era a través de renovaciones por hora, era bastante sencillo, ¿no? Luego tenemos una segunda modificación que se hizo, una modificación que se hizo en el año 2014, donde se seguía hablando de las renovaciones por hora. Teníamos también la ventilación para el gas natural. Eso fue de repente las modificaciones. Y el filtrado del aire, la calidad del aire empezó a hablarse en ese momento, en esta norma. Y se habló también ya de la presurización de escaleras, ¿no? Pero en la última modificación, pues, ya se establece la obligación del uso de la ventilación. Luego se habla pues de la tasa mínima de ventilación y también se empieza a enlazar, pues la obligación empieza a nacer para usar renovaciones cuando la ventilación, o mejor dicho, a combinar la ventilación con la climatización. Pues hasta antes se podía climatizar y simplemente ese aire era recirculante, nada más. Pero desde que se dio esta norma por obligación en el Perú para la climatización, se tiene necesariamente que tener un porcentaje de aire recirculado, ¿no? Y hemos hecho un ensayo, ¿no? Hemos hecho un ensayo respecto a cómo podría darse de repente una comparación entre la forma antigua de calcular la ventilación y la forma como se está calculando en este momento, ¿no? Entonces, hemos hecho dos casos, hasta antes del 23 de septiembre del 2020 y posteriormente, ¿no? Entonces, si tenemos de repente áreas similares, alturas similares, ¿ya? Y tuviéramos incluso aforos similares, ¿no? Que anteriormente no interesaban, pero a partir de ahora, de esta norma, pues sí interesa, y hemos comparado, ¿no? En el primer cálculo todo nos salía en metros cúbicos por hora. Si bien después todo esto de repente lo estábamos llevando a las unidades en CFM, pero ahorita vamos a comparar todo en metros cúbicos por hora, tanto la tasa mínima de ventilación
como los caudales de ventilación que calculábamos en ese momento. Y tenemos pues nosotros acá, a ver, por ejemplo, 96 metros cúbicos por hora comparado con 37.8, a ver, metros cúbicos por hora que se podía tener, que se tiene ahora con esta tasa mínima de ventilación, ¿no? Entonces, para este caso, se trata de casos, vamos a tener una disminución de 39 al 39%. O sea, si nosotros hubiéramos tenido un ventilador anteriormente, era de un 100% y ahora nuestro ventilador va a ser más pequeño, pero es obligatorio usarlo. En cambio, anteriormente lo podíamos usar como que sí, como que no, ¿no? Excepto de repente, quizás para de repente sistemas especiales como son los de hospitales, que a partir pues del 2013-2014 tienen normas específicas y de uso obligatorio, ¿no? Donde sí se usa lo que son estas renovaciones de aire por hora, con el estándar 170 del ASHRAE, ¿no? Pero para el caso en general, ¿no? Anteriormente, pues, como le decía, no era obligatorio, pero ahora de repente es menor, pero sí es obligatorio. Y tenemos este análisis para tipos de ocupación humana típicos, como son una recepción, una oficina, un almacén, archivo o depósito, y de repente un servicio higiénico, data center, cuarto de bombas, estacionamientos, escaleras, y la climatización, que ya habíamos hablado, que anteriormente pues podíamos tener climatización con aire recirculante y bueno, ahora pues no, ¿no? Igual hemos querido hacer un cuadro donde tenemos para 12 casos un caudal comparado con la M030 antigua, y tenemos dos tasas de mínimas de ventilación que están cargadas en base a dos aforos, ¿no? A dos tipos de aforos. Uno que va conservando de repente un porcentaje o un índice de ocupación de repente de 5 metros cuadrados por persona, y otro que quizás pueda ser de 3.33 metros cuadrados por persona. Y todos saben que muchas veces incluso se puede utilizar, en algunos sitios nos llegan a aumentar la cantidad de personas que incluso es para lo que está diseñado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comportaría esto. En anaranjado tenemos la forma como de repente nos hubiera salido el cálculo para estos 12 casos. Ustedes ven que está variando la ventilación de una manera bastante ascendente respecto al área. Entonces, el área era mandatoria en la norma antigua. En la norma actual, más bien es mandatorio el aforo, ¿no? Entonces tenemos ahí representado de repente en estas líneas para poder ver cómo está variando la ventilación. Y vemos que tenemos que hacer pues ahora la planificación de la calidad del aire interior. Pero vemos que la calidad del aire interior, lamentablemente, depende de la calidad del aire exterior, ¿no? Que podemos usar simplemente un ventilador, como se hacía de repente antes, y ahora
que nos puedan pedir un sistema de filtrado o sistemas de desinfección germicida con luz ultravioleta tipo C. Pero si podríamos hacer una crítica de repente a la norma, que de repente muchos ingenieros en realidad pues podemos agradecer, pues porque a veces se nos hacía un poco difícil poder de repente utilizar una caja de filtrado. Simplemente como no estaba normado, el arquitecto, el jefe del proyecto, nos decía, no, esto no va. Menos mal que está normado, pero esa normatividad y esa obligación muchas veces de repente está igualando. Tenemos acá la Plaza de Armas del Urubamba, ¿no? Qué bonito, qué buen aire, qué buena vida. Y tenemos el aire de repente en la avenida Bancay, ¿no? En hora punta. Ese aire, pues, según los últimos estudios de las universidades extranjeras, pues tenemos que en Lima pues perdemos 4.7 años de vida por respirar pues ese aire, ¿no? ¿Cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta? A ver, 4.7 años de vida, ¿cuánto cuesta, no? Entonces, en la nueva norma vamos a tener que nos están pidiendo para espacios especiales la ubicación de caudales, aberturas y análisis de tipo CFD, tanto para el monóxido o para humos, en este caso para el estacionamiento, ¿no? O sea, ya no es solamente a dónde te pongo ese caudal, ¿no? O cuánto sale ese caudal, sino también es a dónde lo ubico, ¿no? Por dónde hago que ingrese el aire, por dónde hago que salga el aire, ¿no? Nos dan incluso unas distancias, ¿no? Que no puede ser la distancia muy, muy grande, no puede pasarse de 25 metros o algo así. Y en las escaleras presurizadas, pues ya nos empiezan a hablar de dampers cortafuegos, empiezan los sistemas de control de tipo automático, ¿no? Que se enlazan a las alarmas contra incendios, a los sensores de concentración de gases, y en este caso, y seguramente va a haber bastante al respecto, ¿no? Sensores de dióxido de carbono, que se va a hablar al respecto, ¿no? Porque ha sido durante la pandemia este tema, pues, muy importante, ¿no? Pero, a ver, si tenemos que planificar de manera bien la calidad del aire interior, por ejemplo, voy a diseñar algo, y por la misma ventana deseo pues de que ingrese el aire, salga el aire. Me estoy imaginando que va a ser así, ¿no? Con el SARS del COVID-2, de repente esto un poco ha cambiado, ¿no? Entonces tengo que ver cuánto me cuesta que la gente se contagie ahí adentro, ¿no? De repente, cuánto puede costar eso acá en el Perú, o cuánto puede costar eso en otro lugar, ¿no? Entonces, cuánto nos costaría esto de repente si se trata de turistas, ¿no? ¿Cuánto nos costaría esto si se trata de un colegio? Tenemos que empezar a ver, porque finalmente esto, uno lo quiera o no, va a incidir en el financiamiento del proyecto,
¿no? Entonces es por eso que vamos a tener que pensar pues de manera BIM, ¿no? Y si pensamos de manera BIM, hemos dicho, estamos pensando desde la preinversión hasta la postinversión. Y abordamos un poco el tema de ventilación en Revit y hablemos un poco de cómo se han estado confeccionando los planos con AutoCAD. Con AutoCAD pues estamos dibujando todo a través de líneas, puntos. Podemos tener, pueden estar agrupados en bloques, en referenciales, incluso podemos tener maquetas, ¿no? En este AutoCAD, porque en AutoCAD se puede hacer también 3D, ¿no? Pero todos son líneas, son puntos, son representaciones gráficas, ¿no? Pero en el Revit vamos a tener que, vamos a modelar, porque ya no estamos dibujando, vamos a modelar con objetos, ¿no? Y en este caso ya no se llamaría un bloque, sino se llamaría familia, ¿no? Entonces vamos a tener familias, por ejemplo, de puertas, vamos a tener familias de cables eléctricos, conductores, con dentro de su respectivo tubo eléctrico, ¿no? Vamos a tener ductos, vamos a tener tuberías de agua, vamos a tener, y todos esos son objetos, ¿no? Y justamente todas las empresas, porque internacionalmente pues se está trabajando ya con BIM, por el motivo pues de que no va a terminar ahorrando costos, ¿no? Al final y va a ser más predecible, más transparente y es justamente más va a facilitar el financiamiento y es por eso que el MEF pues lo ha estado impulsando, ¿no? Se ha sacado el plan, el plan BIM Perú, ¿no? Entonces, debemos pues trasladarnos a este tipo de tecnologías y dejar de tenerle recelo, miedo, no, yo no puedo, y ponernos a trabajar con esto. Tenemos nosotros dentro de lo que es a ver, perdón. Si me permiten, un momentito. Ya. Tenemos dentro del Revit, tenemos el abordaje de la arquitectura, ¿no? Y tenemos acá, pues, una maqueta Revit en 3D, es bastante realista, y aquí tenemos por un ejemplo bastante importante, un muro cortina. ¿Qué es un muro cortina? Justamente sería ese muro de vidrio que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ustedes que trabajan con ventilación dirán, ¿por dónde voy a ventilar esto, no? Voy a tener que hacerle hueco en el techo. Imagínense, ya esto lo puedo hacer de repente donde no llueve mucho, pero si lo hago en la selva y más de repente me están poniendo un techo de metal, digamos, ¿no? Que estuviera arriba. ¿Cómo hago con esto? Tengo dilataciones. Sí o sí va a haber filtraciones acá. Tarde o temprano va a ser filtraciones, va a ser todo un problema de mantenimiento. Para entregar la obra, tranquilo, pero para los costos de tipo operativos, ahí viene el problema. Entonces, vamos a ver pues que cuando queremos plantear una arquitectura, de preferencia vamos a querer pues tener ventilación natural, ¿no? Y eso sería lo ideal, ¿no? Y para eso también
en las arquitecturas deberíamos tener pues pozos de ventilación. A veces podemos tener de repente edificios que no tienen pozos de ventilación, quizás tengan algunos ductos de ventilación donde se tienen que poner los ductos propios de la inyección, la extracción, se tiene que poner de manera ajustada, ¿no? Imagínense eso para el mantenimiento, es un problema. Y también se debería tener pues en cuenta las áreas verdes. Las áreas verdes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si estuviéramos en la avenida Bancay, ¿de dónde conseguimos oxígeno? ¿Quién nos puede dar oxígeno ahí en la avenida Bancay? Nosotros respiramos aire. ¿Quién nos puede dar oxígeno allá? Una que otra plantita que pueda haber por ahí, pero nada más, porque, a ver, ¿o quién se pone a botar oxígeno a la atmósfera por aquí, por allá? Nadie, ¿no? Solamente las áreas verdes. Pero sin embargo no las tenemos en cuenta. A veces de repente no comparamos el costo de la calidad del aire respecto al costo del metro cuadrado del terreno, respecto al costo del metro cúbico de concreto, ¿no? No vemos pues los costos de operación, ¿no? Los costos de la electricidad, los costos del mantenimiento y la salud, porque si tenemos una calidad de aire exterior bajísima, el convertir a una calidad mediana de aire para interior en una edificación, pues vamos a tener que filtrar ese aire, vamos a tener que pasarlo por cámaras germicidas, y todo eso va a incrementar su costo, ¿no? Y vamos a ver, pues de repente, cuando estamos trabajando en Revit, cómo comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces, una de las herramientas para poder tener el trabajo de la modelación energética es crear de primera intención los espacios, ¿no? Eso se crea de manera automática, ¿no? Siempre y cuando la arquitectura y las estructuras estén calzando exactamente, no haya aberturas, no haya problemas dispares, ¿no? Entonces, muchas veces eso no se logra, no se llega a hacer esto, no se llega a hacer este paso que mostramos acá, crear 12 espacios de manera automática, no se logra, porque por ahí hay una aberturita ahí, tal como están hechos de repente los entregables, ¿no? Los entregables no están hechos a veces para trabajar en BIM, y ya no se puede hacer este paso. Entonces deberíamos pues tener los espacios creados, ¿no? Y el espacio, ¿de dónde viene? Viene de las habitaciones que se han creado en la arquitectura, ¿no? El trabajo que va a hacer el arquitecto en BIM, en Revit. Siempre y cuando, como les digo, si es que tanto la arquitectura como estructuras calza bien, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá que sí, efectivamente ya se ha podido realizar una importación de los espacios y sus respectivos tags. ¿Qué significan los tags, los códigos? Porque si se trata de proyectos, sobre todo proyectos grandes, una casa de repente, una vivienda familiar, no lo va a requerir, pero un proyecto ya más grande sí requiere, ¿no? No tener todo unas 10 habitaciones que se llaman baños, ¿no? Servicio higiénico. O unas 10 habitaciones que se llaman de repente eh, cuarto de tableros eléctricos, ¿no? Sino identificar cada uno de los ambientes para poderles dar su respectivo, planificar la ventilación en cada uno de ellos. Si requiere, si no requiere, poderlos identificar. Entonces, este paso, muchas veces, como les digo, no se llega, ¿no?
Y justamente es porque todos están trabajando a la vez. O sea, estás definiendo la arquitectura, a la vez estás definiendo el equipamiento, a la vez estás definiendo estructuras, a la vez todos en realidad ponen la buena intención de colaborar unos con otros, pero si vamos a trabajar en BIM, primero, ya para la prefactibilidad debe estar definida la arquitectura, debe estar definida el equipamiento. Esas dos cosas, el equipamiento, permítanme expresar mi opinión, no debería pasar para la etapa de estudio definitivo del proyecto. Ya debía quedar en la preinversión, porque de alguna manera también va a dar los costos pues, reales de lo que se va a tener, ¿no? Bueno, y llegamos a esto todo como para poder llegar a las tablas de planificación. Acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos de repente cuadros de equipos mecánicos. Esa información, ¿a quién le va a servir? Electricidad, ¿no? Para que pueda seguir trabajando. Estos cuadros los crea automáticamente, digamos, en la herramienta, si fuera Revit, que es la más popular para el BIM, ¿no? Tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? De distintos cuadros que se han creado automáticamente, y podemos elegir la forma cómo vamos a calcular, pues, de repente los aforos, ¿ya? En cada uno de los espacios. En este caso le estamos dando 4 metros cuadrados, ¿no? Área por persona. Le estamos dando acá, estamos haciendo un cambio, digamos, acá. Le estamos dando en otro ambiente 18.5 metros cuadrados por persona. Eso lo podemos variar. Y también le estamos dando cuántas horas va a ser usado ese espacio, ¿no? Si tenemos ese dato, se lo podemos dar para nuestro análisis energético. Tenemos también, por ejemplo, podemos acá elegir con qué norma, si va a ser por tasa mínima de ventilación o por renovaciones por hora, el cálculo de la ventilación en este caso, ¿no? Podemos elegir los distintos normatividades para cada ambiente. Y todo esto pues con la finalidad pues de dónde que estamos, tanto problema, ¿no? De repente deberíamos tener una ventilación natural que debería ser así, esta es la ventilación cruzada, ¿no? No es lo que vimos la vez pasada, una sola ventana. Aquí tenemos ventilación cruzada, todos no tenemos, ¿no? Ventilación cruzada. Todo eso pues para llegar a poder planificar bien nuestro consumo eléctrico. Y para esto es bastante importante tener, pues, como les había dicho, el equipamiento. Hay proyectos que pueden ser de repente colegios que requieren determinado equipamiento educativo especial, hospitales, ¿no? Donde tenemos determinado equipamiento. Acá, por ejemplo, tenemos un laboratorio, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque en el Perú tenemos un atraso de infraestructura, o sea, la infraestructura pública, llámese hospitales, etcétera, 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 tenemos poco, ¿no? Llámese de repente hasta losas deportivas, hasta parques, en fin, tenemos poco. Y muchas veces no concretamos justamente esto porque tenemos problemas y la metodología BIM justamente ha servido para solucionar estos problemas durante
muchas veces ha sido durante el estudio definitivo, ¿no? Pero tiene que estar, como le decía, bastante bien planificado. Los entregables deben de estar planificados para facilitar el trabajo con BIM, para que se pueda efectivamente hacer un buen plan BIM, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, para trabajar con BIM, las famosas familias. Empezar a tener, ¿de dónde podemos sacar familias? Familias de equipos biomédicos, familias de repente de equipos HVAC, familias de equipos de bombas de agua, de tubos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Como le decía, tenemos que tener ya definidos los espacios de trabajo, y cuando tenemos el equipamiento, en realidad tenemos ya definidas las arquitecturas. Por experiencia propia, se ve que ya es un paso importante, tener el equipamiento definido para poder tener la arquitectura. Tener los aforos definidos para poder tener ya la arquitectura. Y eso va a llevar pues a facilitar el trabajo también del especialista en estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos el equipamiento, tenemos todo esto en sus dimensiones reales, podemos darle, si se tratara, por ejemplo, de un, ¿qué le digo? A ver, fuera, digamos, un torno, darle un espacio de trabajo, un espacio para que se puedan parar alrededor. Si se tratara de una institución de enseñanza, se pudieran parar alrededor los alumnos, ¿no? Y todo esto no tiene que sobreponerse ni traslaparse con los espacios de evacuación, ¿no? Cuando tenemos equipamiento, podemos tener la emisión de humos. Con todos estos datos, como ustedes ya han visto, podemos trabajar el análisis energético en BIM. De no tener todo esto, no vamos a poder. Pero si ustedes se fijan, quien define los entregables en la mayoría de proyectos, pues esto no lo está teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda explicar mediante esta charla un poco esto, ¿no? Mañana creo que va a haber una charla sobre construcciones sostenibles que va a estar bien interesante y seguramente va a abordar otros temas. Y bueno, pues vamos a ver de que la ventilación se convierte pues ahora en algo obligatorio, ¿no? Entonces, una construcción sostenible, ¿no? Tiene que tener el componente de la ventilación, sea natural o forzada, ¿no? El modelado también de un análisis energético tiene que tener en cuenta la geolocalización del proyecto. Llámese pues los grados de latitud y longitud del proyecto, los metros sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera. Muy aparte de todo el historial de variaciones de temperatura durante el año, ¿no? Si fuera climatización. Pero en este caso hablamos de la ventilación. Los metros sobre el nivel del mar, porque vamos a tener cambios en la densidad del aire. En el modelado, también el modelado BIM, se debe tener en cuenta la orientación respecto al norte geográfico, ¿no? Porque vamos a tener determinados lugares donde va a haber mayor incidencia solar o menor incidencia solar durante el año. También es necesario, ¿no? Para un análisis energético, tener en cuenta los materiales de acabados. Se debe tener también en cuenta como les decía, los aforos, y le volví a reiterar que es bueno tener el mobiliario y el equipamiento. Es bueno hacer las planificaciones de las modulaciones de techos también para evitar interferencias con otras especialidades, o hacer un pequeño planito de todo lo que son
los falsos cielos rasos, ¿no? Para que no haya interferencias, no haya interferencias entre los aparatos de iluminación, los aparatos de las rejillas del HVAC, de los sensores de humo, por ejemplo. Todo esto tenerlo ya debidamente sectorizado, ¿no? Y esto lo debería de hacer el arquitecto, el director de orquesta en este caso, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque realmente el HVAC, como se ve ahí en la figura, el HVAC, llámese la ventilación y climatización, llega a consumir una gran cantidad de energía eléctrica, o sea, llámese que nos está incrementando el efecto invernadero, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que usarlo bien, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Entonces, pasando ya a algunas conclusiones rápidas que nos hemos extendido, bueno, la calidad del aire interior nos protege de contagios de diversas enfermedades. La norma debe poder escoger el nivel de filtrado, teniéndose en cuenta la calidad del aire exterior, ¿no? Que se debería, pues, de repente tener un menor nivel de filtrado si la calidad del aire exterior es mejor, ¿no? O tener menos elementos que están consumiendo energía eléctrica en este caso. Pero, como les decía, estamos como que igualados en lo que se refiere a las calidades de aire exterior en todo lado. Se hace urgente intervenir para mejorar la calidad de aire en las ciudades, ¿no? Se debería de empezar a darle un costo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener una buena calidad de aire? Contra de repente cuánto estamos dando de concreto, ¿no? De repente sea una cosa difícil de asimilar, pero al final creo que el mejor costo es tener una gran calidad de vida, ¿no? Porque implica varias cosas. E implica finalmente la salud. Una buena planificación de la calidad de aire exterior, o perdón, interior, implica una reducción de costos de operación. Sí, efectivamente, y eso tiene que ver, como ustedes pueden ver, no solamente con la selección de los equipos HVAC, sino también con los materiales que se van a utilizar en la construcción. Si se va a usar un muro cortina, qué es lo que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer esta construcción, ¿no? Por eso es una planificación BIM. La aplicación obligatoria de esta nueva EM030 mejora la calidad de vida de los peruanos. Sí, lo ha mejorado, ¿no? Mejorado un poco, ¿no? Y qué bueno. Y también vemos que va a dinamizar la economía mundial, ¿no? Y no solamente para los que diseñan, sino también para los que instalan, para los que venden, para los que, y etcétera, etcétera, toda la cadena económica alrededor de esto, ¿no? Todo el engranaje que va a dar vueltas alrededor de la mejora de la calidad del aire. La tasa mínima de ventilación resulta en caudales menores por área y mayores por aforo. Eso lo vimos en los cuadritos y en la figura que habíamos mencionado, ¿no? Digamos, no solo es importante la ubicación de la ventilación, sino también la dirección del aire, ¿no? Sí, efectivamente, en las revistas, las publicaciones que mensualmente hace la GIRAE, justamente se ha estado tratando este tema. Este ha sido un tema de mucha controversia a nivel internacional. Ya muy poco caudal. Debe ser más el caudal, o si no es suficiente, pero tiene que estar bien ubicado, ¿no? Tiene que ser bien utilizado. Se debe de evitar rincones sin ventilar, ¿no? Así como se evitan lugares sin iluminación, también se deben de evitar lugares sin ventilación, ¿no? Se debe usar adecuadamente los recursos constructivos
En este caso mencionamos bastante los muros cortina, ¿no? Un muro cortina en donde sería bien interesante utilizarlo, a ver, podría ser de repente en un lugar donde pueda ayudarnos a captar pues la radiación solar y pueda ser motivo de repente de calentar un espacio, ¿no? Que se está usando durante el día, ¿no? Sería bien interesante ahí un muro cortina bien utilizado energéticamente. Y finalmente, pues, ¿no? La ventilación debe tenerse muy en cuenta en la planificación BIM, por los costos y espacios que implica, ¿no? Es necesario que se cambien algunos paradigmas de diseño de infraestructura de las ciudades, acordes al cambio climático y explosión demográfica de la especie humana, ¿no? Entonces, cada especie está haciendo su casa, ¿no? De acuerdo a cómo desarrolla sus actividades, y nosotros también deberíamos de ser tan inteligentes de repente como cada animal planifica su vivienda, ¿no? Y eso ha sido todo, un poco una reflexión acerca de la norma M030. Agradece la participación, la atención de todos los asistentes, y si hay alguna consulta, por favor, si me puede ayudar Alexis o Luis. Hola Nina, muy buena presentación, muchísimas gracias. Me encantó tus diapositivas. El tema es muy Gracias. interesante, es algo que está muy en boga últimamente y como tú misma lo mencionas, el MEF lo está poniendo harto punche a esto y creo que la mayoría de ministerios lo está adoptando, ¿no? Y hay como que una brecha de conocimiento y como siempre, lo típico, ¿no? El temor a ingresar al mundo BIM. Y hoy día nos has dado pues los parámetros necesarios para vencer un poquito ese temor. Por aquí tengo una pregunta del ingeniero Sí. Pablo Bazán desde Trujillo, que nos consulta sobre el no cumplir la norma EM30, ¿tiene alguna implicancia legal o penalidad? Si es para una edificación privada, tanto como colegios o clínicas. Bueno, en este caso, la norma es clara, ¿no? Tiene obligación de cumplirse, y se debe cumplir tal como se cumple internacionalmente, ¿no? Nosotros estábamos, de repente, no estábamos muy acostumbrados a esto, pero internacionalmente sí se está cumpliendo. Sí, otra, de repente. Creo, si por ahí tuvieran alguna otra consulta. Alexis, de repente por interno te llegó alguna consulta. Hola Luis, no me llegó nada todavía. No. A ver, podemos leer respecto a la norma, o mejor dicho, la pregunta anterior. En el capítulo 1, en el artículo 3 de la norma dice: la presente norma técnica se aplica de forma obligatoria en todo el territorio nacional, en el diseño, construcción, instalación y operación de los sistemas de ventilación mecánica de los ambientes destinados para ocupación humana permanente, en las edificaciones establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo de aplicación complementaria a las instalaciones de aire acondicionado que se encuentran establecidas en la norma técnica EM.050, instalaciones de climatización y Reglamento Nacional de Edificación. Dice: en los tipos de edificaciones no comprendidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el proyectista debe sustentar técnicamente el diseño del sistema de ventilación mecánica ante la autoridad competente y considerar la aplicación de medidas complementarias de acuerdo al proyecto. O sea, esa medida complementaria sería pues la ventilación natural, ¿no? Bueno,
creo que esas serían todas las consultas o las preguntas. Ingeniera Nina, me están solicitando su correo, lo voy a compartir por el chat. Sí, cómo no. Ok. Es el del es el de Zip, ¿no? O el Yahoo. ¿Cuál es el que más usa? Es mejor cualquiera de los dos. Ya, por ahí encontré el de Zip, lo tenía a la mano. Ok. Bueno, para agradecer pues a el capítulo peruano de la SHRAE por permitirme esta participación, las mujeres dentro de la CHEVAC hemos querido participar, también mi colega Berenice Bernoy también va a hacer su presentación en los días que siguen. Y bueno, pues también agradecer a la SHRAE que nos pone podría decir, esta obligación de participar, ¿no? Como que las mujeres también debemos de participar en estas charlas. Y muy agradecida pues de estar participando en medio de tan excelentes profesionales e ingenieros que conforman el capítulo y, y felicitar por su primer aniversario al capítulo peruano de la SHRAE. Muchas gracias. Ingeniera Nina, Gracias, ingeniera, complementando usted. su saludo, agradecerle enormemente. Es bueno que las colegas, las compañeras también participen activamente de estas charlas. Usted está dando un claro ejemplo desde Perú. Aparte, también aprovechar y agradecerle por la excelente presentación, también por todo el trabajo que viene desarrollando en el capítulo de Perú, desde el cargo que ocupa. Así que mis sinceras felicitaciones, ingeniera. Muchas gracias.